Vamos a estar compartiendo el tema la perseverancia, el poder de persistir y triunfar en Lucas capítulo 21 en el versículo 5. Es una bendición poder compartir las verdades de Dios con cada uno de ustedes, así que vamos a la palabra de Dios en Lucas capítulo 21 versículo 5. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: vamos a orar. Padre Santo, Padre glorioso, Padre maravilloso, venimos delante de su presencia, agradecidos, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder, Señor, compartir su palabra, de poder, Dios mío, estar con cada vida que nos está viendo y escuchando en este momento. Gracias por todas las cosas que nos da en el nombre de Jesús. Amén, Jesús, y amén, Jesús. Bueno, el tema se llama la perseverancia, el poder de persistir y triunfar. Dice la palabra de Dios que unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. O sea, las personas admiraban aquel templo tan hermoso, aquello que habían edificado en aquel entonces el pueblo con tanto sacrificio. Y ellos admiraban esa construcción que se había hecho para lograr las cosas, para un día nosotros mirar aquello que nosotros nos propusimos un día. Entonces se necesita de ser perseverantes para poder mirar el triunfo, para poder mirar el éxito. Se necesita perseverar en lo que se emprende, en lo que se está haciendo. No se puede quedar a medio camino un proyecto que se está llevando a cabo. No podemos desmayar en lo que emprendemos, porque eso nos afecta. Cuando una persona tiene ese tipo de problema de carácter, esa persona nunca logra salir adelante. La misma palabra de Dios dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En Santiago capítulo 1 versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, hoy está, mañana no está. El hombre de doble ánimo es que hoy está animado, pero mañana está desanimado. Es de doble ánimo. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. Inconstante es que hoy está, mañana no está. Y dice en todos sus caminos. No son inciertos, dice en todos. ¿Por qué? Porque esta persona tiene problemas de carácter. Ella hoy tiene voluntad de hacer las cosas, pero como no tiene espíritu de perseverancia, entonces mañana se está rindiendo ante la adversidad que se presentó. Entonces ella nunca triunfa en la vida. Hay personas que prueban a hacer esto, no, cuando viene la dificultad dejan de hacerlo, luego prueban a hacer otra cosa. Cuando vino la dificultad ya no continuaron, entonces dicen, no, es que voy a hacer esto. Luego hicieron aquello, pero a medio camino otra vez las dificultades, entonces ya no continúan. ¿Por qué? Porque son problemas que tiene la persona de carácter y no tiene espíritu de perseverancia para poder enfrentar esas dificultades y salir adelante. Cuando nos referimos a la perseverancia, estamos hablando de la capacidad de continuar esforzándonos, persistiendo a pesar de las dificultades y desafíos que se presentan en el camino. En todo lo que nosotros emprendamos van a haber dificultades. Yo quiero servir a Dios. Van a haber dificultades.
Van a haber situaciones que se me van a presentar y es por eso que yo necesito el conocimiento, porque el conocimiento me va a ayudar a visualizar la respuesta, que se puede lograr, que podemos hacer aquello. En todas las situaciones nosotros vamos a tener dificultades en el trabajo. Yo recuerdo en cierta ocasión una persona me dice: pastor, ore por mí que necesito un trabajo, que Dios me abra una puerta de trabajo. Dios le abrió una puerta de trabajo a un centro básico. Pues todo iba bien de maravillas, pero ella era una persona que le gustaba hacer bien las cosas. Y la excelencia de trabajo trae envidia. O sea que cuando hace alguien el trabajo excelente, hay otros que no lo hacen como esa persona y se sienten mal. Entonces, claro, ya comenzaron aquella situación contra ella y después me dice: pastor, ore por mí porque estoy teniendo problemas en el trabajo. Y es que ciertamente cuando nosotros hacemos las cosas excelentemente, y entonces habrá siempre dificultades. Pero para eso nosotros, por eso tenemos que tener el conocimiento también cómo superar esas dificultades que se nos presentan, y eso lo logramos a través de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, en todo lo que emprendamos se van a presentar dificultades, vamos a tener desafíos en el camino mientras nosotros queremos llevar a cabo aquello. Pero para poder mirar el éxito, para poder mirar que cumplimos con la meta, que hoy tenemos lo que un día nos propusimos, necesitamos algo esencial, se llama perseverancia, y es no rendirnos ante esas situaciones, por muy fuertes que sean, por muy duras que sean. No podemos rendirnos. Lo que tenemos que hacer es poner nuestra confianza, nuestra fe en Dios, para que podamos salir adelante. Las personas que ponen su confianza en Dios, ellos van a poder salir adelante victoriosos. ¿Por qué? Porque hay algo que los está llevando hacia adelante, y es esa confianza que tienen en Dios, que saben que su Dios les está ayudando y tienen esa seguridad. Miramos nosotros, en aquel entonces, aquel pueblo se propuso hacer un templo. Y el templo era hermoso. Ellos llevaban ofrendas votivas. Ofrendas votivas son ofrendas que se llevan a través de votos. Voto es algo que yo prometo a Dios. Señor, vamos a poner un ejemplo. Yo prometo esta cantidad de dinero para la construcción de su iglesia. Vamos a poner un ejemplo de su templo. Señor, yo me prometo darle esto para su obra. Ese es un voto, ¿verdad? Donde nosotros nos comprometemos a dar algo material para la construcción de aquello que se está llevando a cabo. Ellos estaban contentos y admiraban aquel templo tan bello, tan hermoso que habían construido, pero eso se sucedió porque ellos no desistieron, porque ellos perseveraron, y al final miraron entonces el resultado del esfuerzo. Es al final que se ve el resultado de nuestro esfuerzo. Es cierto que en ese momento, cuando estamos mirando dificultades, nosotros siempre, esas dificultades lo que tratan es dominarnos, controlarnos a nosotros. Pero nosotros no podemos ser controlados por las circunstancias de la vida. Nosotros debemos de tener dominio sobre ellos, y ese dominio lo vamos a tener cuando están esos valores importantes en nuestra vida, como este valor tan importante, la perseverancia. La perseverancia tiene un valor grande en una persona, porque es una persona que pase lo que pase, venga lo que venga, ella no se detiene, no se rinde. Hay personas que usted no las va a ver que no se rinden. Esas personas, por mucho que le hagan la guerra, no se rinden. ¿Por qué? Porque en ellos hay un espíritu de perseverancia, hay algo que los está moviendo hacia adelante, hay algo que los está motivando a enfrentar esas dificultades, y más bien ellos se sienten retados cuando esa situación se viene y dice: bueno, vamos a ver entonces.
vamos a enfrentarlo. Y cuando sigue adelante, bueno, y la situación, y al fin, ¿qué te hiciste? O sea, ellos sienten aquello de enfrentar la situación, una fuerza interna que ellos tienen dentro de ellos para continuar a pesar de lo que estén pasando en la vida. Porque sí, todos pasamos dificultades. En el camino de Dios se pasan dificultades. Por eso dice la palabra de Dios, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, los que pelean son los que arrebatan el reino de Dios. Dios es tan lindo, tan maravilloso, que para eso entonces nos ha dejado su palabra, para que su palabra sea nuestra guianza, que su palabra nos oriente en todo. Qué bonito es tener esa confianza en Dios, que a pesar de que parece que todo se está acabando, a pesar de que parece que todo se me vino encima, yo sigo esperando en Dios. Y eso es algo importante en una persona, que es la que le ayuda a esa persona a salir, aunque la situación sea fuerte. Porque hay situaciones fuertes que vienen a nuestra vida. Pero con la confianza en Dios nosotros podemos salir adelante. Dijo Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. O sea, Job hablaba de esta manera porque lo que se le había venido a él no fue fácil. Muchos de nosotros conocemos la historia de Job, todo lo que él pasó. Pero él logró llegar a donde Dios quería que llegara. Dios le dio el doble, Dios lo bendijo. Y eso es lo que Dios espera en nosotros, que nosotros no nos rindamos, sino que nuestra confianza debe estar siempre puesta en Él. Usted que me está viendo, no sé cuál sea la situación que esté pasando, quizás son problemas familiares, problemas en el hogar, problemas con sus hijos. Busquemos a Dios. Usted que todavía no está haciendo la voluntad de Dios, abra su corazón a Dios. Y usted que ya está en el camino de Dios, vamos, peleemos la buena batalla de la fe. ¿Pero cómo? Perseverando, orando, ayunando. Y usted va a ver cosas grandes en su vida, porque hay una guerra espiritual. O sea que el enemigo, él lucha contra todos nosotros los creyentes, porque él quiere tener al creyente como el mundo, controlado, dominado. Pero cuando el creyente está sirviendo a Dios, es una gran herramienta de parte de Dios para destruir las fuerzas del enemigo, las potestades malignas. Entonces, por eso él lucha. Y eso es todo para probar mi fe. Pero yo tengo la confianza en Dios. Yo sé que el enemigo está derrotado. Entonces yo voy a salir de cualquier situación, por muy dura que sea, por muy difícil que sea. Es necesario que yo tenga la perseverancia, porque la perseverancia es el motor para alcanzar nuestras metas. Cuando hablamos de motor, es una fuerza que está llevando hacia adelante. Entonces, la perseverancia es el motor para alcanzar las metas. Yo quiero alcanzar una meta. Yo tengo que ser perseverante. Tenemos que ser perseverantes. Si usted quiere mejorar en el hogar, usted tiene que ser perseverante, cambiando su estilo de vida, cambiando su manera de ser. Tiene que luchar. Usted está perseverando en el área espiritual. Lo mismo, hay que esforzarnos, hay que salir adelante, hay que continuar, no importando lo que se presente en la vida. Entonces, la perseverancia es el motor para alcanzar nuestras metas. Si nosotros tenemos la perseverancia en nuestra vida, no nos vamos a rendir ante la adversidad. Esa situación no va a poder contra nosotros, porque en nosotros está una virtud, hay algo de valor. Pero para que esas cosas de valor estén en nosotros, claro, es una batalla, es una lucha en la formación de la personalidad del ser humano. Cada persona debe de luchar para tener cosas buenas en su vida que le van a ayudar en la vida diaria. Entonces,
La perseverancia es una cualidad fundamental que nos impulsa para alcanzar nuestras metas. Cuando esa cualidad está en una persona, es de grande bendición. Porque esa persona usted la va a ver que no se va a rendir. Sí, se presentaron situaciones que parece que esas situaciones ya le ganaron la batalla. Pero hay algo en ella, esa virtud, esa cualidad que no le deja rendirse. Y entonces esa persona avanza aún contra el viento, contra la marea, contra fuerzas que se han venido contra ella, hasta que llega a la victoria. Qué lindo es cuando una persona es perseverante. De repente hay momentos que usted va a sentir no continuar adelante. Pero ese sentir, usted debe de saber que no tiene tanto valor como la perseverancia, porque la persona puede rendirse ante ese sentir. Es que siento que ya no tengo fuerzas para continuar y ya no voy a seguir adelante. Entonces ese sentir que está sintiendo en ese momento, lo que está sucediendo es que está queriendo matar las fuerzas, la voluntad suya, doblegar su voluntad. Pero cuando nosotros tenemos la perseverancia, nosotros siempre vamos a continuar adelante. Y aunque sintamos lo que sintamos, sabemos que el objetivo, el propósito, la meta donde tenemos que llegar es más importante de lo que yo estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque ese sentimiento no me va a beneficiar si me rindo. Ese sentimiento no me va a llevar a ningún lugar, sino al fracaso solamente. Cuando yo siento de no continuar adelante y le doy rienda suelta a eso. Entonces, la perseverancia es una cualidad importante en una persona. Vea, las cosas que Dios las dejó en la vida, no solamente las dejó. Vea usted, a veces nosotros queremos lograr algo en la vida. Lo primero que hay es la decisión que yo tomo para luchar por aquello. Decisión, si no decido realizar aquello, no lo hago. Entonces, primero tomo la decisión. Después de la decisión, entonces viene la acción. Porque de repente yo puedo decidir algo, sí, es que yo quiero alcanzar esto, es que yo quiero lograr esto. Pero si no hay acción, entonces aquello solamente se queda en una decisión. Que es importante aquello, sí es importante, pero no doy paso a la acción. Entonces vea qué importante es la formación en nosotros para que nosotros sepamos qué tenemos que hacer en lo que nosotros queremos realizar en la vida. Entonces ya decidí, ahora tengo en esa acción que yo estoy tomando, tengo que ser perseverante. Pero para ser perseverante yo necesito algo más también. Necesito ser esforzado, porque hay momentos que van a venir situaciones a mi vida donde aquellas fuerzas que yo tenía para hacer lo que estaba haciendo, si no soy esforzado, entonces esas situaciones me van a detener y ya no sigo perseverando. Entonces vea usted qué importante es todo lo que Dios nos dejó a nosotros, para que nosotros podamos hacer las cosas como Dios nos dice. La perseverancia nos enseña a ser constante y no desistir cuando las cosas se ponen difíciles. O sea, la perseverancia me enseña a ser constante y no desistir. No tengo que seguir adelante. No, yo tengo que lograr esto. No, yo tengo que salir adelante. Entonces la perseverancia me enseña a ser constante en lo que yo estoy haciendo y no desistir. Porque si desisto, es ahí entonces que me estoy rindiendo. Las pruebas y crisis son tiempos que en nuestra vida nos ayudan a crecer en nuestro carácter. O sea, a veces las personas cuando pasan dificultades, aquellos lo ven como algo horrorífico, pero son tiempos
donde lo que Dios está haciendo es formando nuestro carácter. Ustedes me escuchan cómo hablo ahora, pero yo no era así. Yo era una persona frustrada, que no me gustaba decir las cosas porque todo me salía mal, y yo ya tenía ese pensamiento que todo me salía mal. No sé si usted que quizás tiene esto también me está escuchando, así era yo, pero gracias a Dios las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque en aquel entonces estaba bajo una maldición, porque no tenía a Cristo. Ahora estoy en la bendición y gracias a Dios, Dios nos ayuda a poder salir adelante de situaciones que no saldría yo humanamente por sí solo. Pero con la confianza en Dios, entonces nosotros podemos salir adelante de cualquier dificultad, de cualquier situación difícil que se presente. Entonces, las pruebas son tiempos de crisis, donde lo que Dios busca es que nosotros aprendamos, porque lo que Dios busca es que nosotros seamos personas maduras para poder enfrentar con facilidad las adversidades. Nosotros podemos poner dos personas ante una situación difícil. Una persona puede ver que lo puede superar tan fácil, pero la otra persona puede decir, no, eso no lo puedo superar, porque es desde el punto de vista que las personas lo vean. Pero claro, esa forma de ver las cosas es el conocimiento que hemos tenido. Entonces, a través del conocimiento las cosas se nos hacen fácil. Un ejemplo, usted compra un teléfono y al principio usted no entiende ese teléfono, pero conforme usted va practicando, usted va aprendiendo y va teniendo el conocimiento cómo se maneja ese teléfono. En todas las áreas de la vida, así sucede. Entonces, el conocimiento nos ayuda a nosotros a mirar que sí hay solución, a mirar que hay respuesta. Le voy a poner un ejemplo tan sencillo. Usted tiene problemas en la energía eléctrica, o sea, algún cable se reventó o algo pasó. Entonces, si usted no sabe hacer eso, usted busca una persona que tenga el conocimiento de ello y esa persona le solucione esa situación. Entonces, esa persona le soluciona el problema. ¿Usted por qué no lo solucionó? Porque usted no tenía el conocimiento en esa área. Voy a poner un ejemplo. Una persona va con su auto, de repente el auto se le apagó y ya no enciende. Entonces usted dice inmediatamente, el mecánico me lo puede arreglar. ¿Por qué? Porque esa persona, el conocimiento de él es en esa área. Entonces usted busca al mecánico y al mecánico se le hace fácil arreglarlo, pero a usted no. ¿Por qué? Porque usted no tiene el conocimiento, o sea, no se tiene el conocimiento. Lo mismo cuando las personas van donde el doctor. Entonces la persona tiene una enfermedad, él se siente mal, pero está buscando a alguien que le ayude. Va donde el médico. Entonces el médico ya hace la radiografía de la situación y ya dice, este es el problema, compra este medicamento, esto. ¿Y por qué él lo hizo? ¿Por qué le dijo que comprara eso? ¿Por qué le encontró el problema? Porque él tenía el conocimiento. Entonces vea qué importante es que nosotros tengamos conocimiento en las áreas que nos desenvolvemos para que la vida se nos haga más fácil. Si nosotros tenemos conocimiento en el área espiritual, las cosas se nos hacen más fáciles espiritualmente. O sea que la persona porque una de las cosas que usa el enemigo es el engaño. El engaño es una mentira disfrazada de verdad, que parece verdad pero no lo es. Entonces eso me va a llevar al fracaso. Eso me va a llevar a la derrota. ¿Por qué? Porque no es lo real. Entonces el enemigo siempre busca la manera que nosotros no tengamos conocimiento. Entonces, esos tiempos de prueba, de crisis, Dios los usa para que nosotros aprendamos en la vida. Para que nosotros vayamos a otro nivel de conocimiento y que el enemigo no tenga esa potestad que tenía antes de engañarnos, de cegarnos, que no entendíamos las cosas. Quiero leer un capítulo de la Biblia en Nehemías, capítulo 6. Dice la palabra de Dios, Nehemías capítulo 6, en el versículo 1 al 15 dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobías, Gesem, el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas,
Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y yo les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejando yo de ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Si seguimos leyendo, lo que estamos viendo es que el pueblo de Israel, Nehemías, Dios puso en su corazón de reconstruir los muros de Jerusalén, pero ellos tuvieron dificultades. Entonces, en la vida siempre se dan adversidades cuando nosotros queremos hacer algo. Y más cuando nosotros queremos hacer algo para el reino de Dios. Se dan esas situaciones, se dan esas dificultades. Pero cuando nosotros, esas dificultades no nos detienen, a Nehemías eso no lo detuvo. Dijo: no, yo estoy haciendo algo grande. Yo estoy haciendo una gran obra. Yo no puedo parar, yo no me puedo detener. Cuando una persona tiene ese tipo de actitud, que nada le detiene, nada le hace desistir ante las situaciones difíciles, usted lo puede leer ahí en capítulo 6 de Nehemías, la situación que se estaba dando. Pero era un hombre perseverante, era un hombre que no desistía en lo que él hacía. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos ese espíritu de perseverancia, de que nosotros continuemos hacia adelante, aunque de repente parece que ya no se puede más, aunque pareciera que no se va a salir de esa situación. Pero cuando tenemos la confianza en Dios, nosotros podemos ver los buenos resultados. O sea, nosotros vamos a ver la gran respuesta de nuestro Dios hacia nosotros. Dios quiere que nosotros podamos continuar en la vida a pesar de todo lo que vivamos. Recordemos que hay una salvación importante. Este gran proyecto que Dios tiene para salvar la humanidad. Este es un gran proyecto donde Dios está buscando las almas, está hablando al ser humano. Y cuando nosotros comenzamos en este camino, Dios no quiere que nosotros regresemos atrás, o sea, que desmayemos. Él quiere que seamos perseverantes. La palabra de Dios dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 13. Entonces, así no nos rendimos, vamos a lograr las cosas. La perseverancia habla más que las palabras. Entonces, la perseverancia es el motor que nos impulsa a alcanzar nuestras metas, aquellos objetivos. La perseverancia habla más que las palabras. Una realidad es que la voz de nuestras acciones tiene un volumen más fuerte que las palabras que nosotros hablamos. La voz de nuestras acciones tiene un volumen más fuerte que las palabras que nosotros hablamos. Por eso es que cuando una persona es perseverante, esa persona, usted va a ver, va a ser un ejemplo para los demás de inspiración a las personas, porque tener ese espíritu no es cualquiera. Le voy a poner un ejemplo y quizás me estén viendo algún estudiante. Se está comenzando el año ya lectivo. ¿Cuántos jóvenes que van con ese deseo de que dicen: hoy voy a entrar al colegio? Y todos hablan de que van para el colegio. Pero si ese joven no es perseverante, o sea, que ese joven solo llega al colegio y no es atento a las clases, no es entregado al estudio, no es perseverante, ese joven solo los primeros exámenes que se dan y ya está siendo aplazado.
Y entonces cuando mira aquel montón de rojas, entonces dice él, ya no voy a continuar adelante. ¿Pero por qué? Porque él no fue aplicado, no fue perseverante. Recuerdo que me dice un hijo mío, me dice de un joven: papi, fíjese que este muchacho es bien inteligente porque tiene una tomatera, me dice. Ah, de veras, ¿y dónde tiene esa tomatera? Él le hacía bromeando con él, ¿verdad? Allá donde le pregunto, ¿y dónde tiene esa tomatera? Un montón de rojas que lleva en las clases porque este muchacho no es aplicado, me dijo. Entonces él solo se sonrió, pero claro, ¿por qué sucedió? Porque a veces el joven lo que va a hacer, en vez de ser aplicado en el estudio, lo que va a hacer es jugar con sus compañeros, o sea, desatenderse de aquello que es importante para él. Así mismo es en la vida espiritual. En la vida espiritual, si nos desatendemos de la vida espiritual, hay consecuencias. Nosotros vamos a ver aquella negligencia espiritual, aquella falta de motivación en lo espiritual, aquella falta de deseo de orar, de ir a la iglesia. No lo vamos a tener ese deseo. ¿Por qué? Porque no somos aplicados a la vida espiritual. No somos perseverantes, con facilidad nos damos por vencidos, entonces no vamos a lograr lo que Dios quiere que logremos. El deseo de Dios es que todas las personas sean salvas. Usted que me está viendo y está a punto de tirar la toalla, el deseo de Dios es que usted alcance lo que Él tiene, este gran proyecto, que usted sea parte de esa bendición. Él dice que Él quiere salvar a la humanidad, Él quiere que todas las almas sean salvas, dice. Ese es el deseo de Dios, ese es el anhelo de Dios. Por eso dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero así como ocurre en el estudio, así también ocurre en la vida espiritual. Cuando las personas van al colegio, los jóvenes van al colegio, algunos no son aplicados. Entonces, al no ser aplicados, van a ver las consecuencias, porque lo que sembramos, eso cosechamos. Así es en la vida espiritual. Cuando no somos aplicados en la vida espiritual, vamos a ver las consecuencias. Y sabe, al final de la vida es terrible. Para mí, yo analizo y canto Dios cuando aquella alma sorpresivamente sale del cuerpo. Es una gran sorpresa que se lleva, porque de repente no fue aplicada en la vida espiritual. Entonces la perseverancia habla más que las palabras. Las personas que nos rodean son impactadas mucho más con las acciones nuestras que con las palabras. Qué feo escuchar a alguien que habla bonito siempre, pero usted las acciones ven que no van de acorde a lo que él habla. No, usted ni desea escuchar ese tipo de persona, porque sabe usted que solo es puro bla, bla, bla. Entonces, pero qué bonito es mirar personas que las acciones de ellos tienen más volumen que las palabras de ellos. Ellos no andan diciendo, sino que, o sea, con la boca lo que van a hacer, pero sí con las acciones. Usted ve lo que ellos están haciendo y son impactadas. Esa persona impacta a los demás, a los que le rodean. ¿Por qué? Porque miran que no se da por vencida. Es triste, difícil, cuando uno está pasando una situación pero durísima. Pero sabe lo lindo es que esa persona no se da por vencido y los demás lo ven. Y ellos quisieran tener ese espíritu que tiene esa persona, y eso quien lo da es Dios a través de la formación espiritual. Las personas que nos rodean son impactadas mucho más con las acciones, donde la persona persevera, no se rinde, enfrenta y le busca de una manera, le busca de otra, pero no se rinde. Entonces las demás personas miran y dicen: yo admiro a tal persona, a mí me gusta esa actitud de esa persona, yo cómo no quisiera ser así. Claro, para tener una personalidad fuerte ante los embates de la vida es un proceso de trabajo. Es un proceso de formación, porque todo requiere formación. Yo he contado de una experiencia de un muchacho, un creyente, llegó a una empresa y el primer día que lo pusieron a dominar una máquina, no pudo. Y yo me imagino el esfuerzo que hacía, porque él quería trabajar y lo pusieron a probarse, y si no pasaba la prueba lo descalificaban. Y yo recuerdo que el primer día él
Y en la noche lloró delante de Dios y le dijo: Señor, ¿por qué no pude aprender? ¿Qué difícil lo sintió él? Y oró a Dios: Señor, ayúdame. Al día siguiente que él fue, se le hizo fácil. Y me dijo: mire, hermano, me dijo, sinceramente me dijo, anoche tuve que llorar delante de Dios porque ayer me dice, ni para atrás ni para adelante le haya esto. Y hoy qué tan fácil, me dice, me aclaró la mente. Porque cuando la persona es perturbada por algo o las preocupaciones lo confunden más. No es como cuando una persona está serena, que le puede pensar con claridad, con lucidez, pero las preocupaciones confunden a las personas porque lo desorientan. Pero cuando nosotros le oramos a Dios y le pedimos a Dios que nos ayude, nos ilumina, Dios nos ilumina. Cuando el camino se hace difícil, los fuertes son los que caminan, no se detienen. Por eso es que necesitamos confiar en Dios, tener ese espíritu de perseverancia, porque si somos perseverantes vamos a llegar allá. La Biblia dice en un Salmo 122, dice la palabra de Dios, en el versículo 1, bendito sea Dios. Salmo 125, versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Entonces, cuando el camino se hace difícil, los fuertes son los que se mantienen firmes, los que caminan hacia adelante, los que perseveran, los que avanzan. Cuando esas situaciones se vuelven difíciles, críticas, solamente aquellas personas fuertes de carácter, cuando hablamos fuertes de carácter, es aquella persona que enfrenta las situaciones. Cuando hablamos de carácter débil, son aquellas personas que se dan con facilidad por vencido ante las dificultades. Si usted como creyente está pasando dificultades, siga adelante, avance, caminemos. Con la ayuda del Señor lo logramos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Confiemos en Dios, sigamos perseverando, sigamos adelante. Un día la vida se acaba, un día la vida se termina. ¿Cuántas generaciones que ya vivieron ellos su etapa, su tiempo? Ellos hicieron lo que pudieron hacer, o quizás algunos no hicieron nada porque desperdiciaron la vida. Pero ahora es el tiempo de nosotros. Levántese, seamos conscientes, la vida solamente se vive una vez. Y si la desperdiciamos, de nada sirvió que viniésemos a vivir en la vida. O esta vida, de nada sirvió que viniésemos a vivirla. Es importante que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Siga adelante, siga perseverando. La perseverancia habla más que las palabras. A veces hay personas que hablan bonito, pero sus acciones son un desastre. Pero hay personas que usted le va a ver que sus acciones, santo Dios, los dejan animados, motivados. También a nosotros nos motiva esa actitud de esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona no se rinde, porque esa persona no se da por vencido ante los problemas. Tengo tantos problemas que solo Dios sabe, pero yo voy a salir adelante con la ayuda del Señor. Cuántas dificultades se me han levantado por esta situación, pero yo sé que voy a salir adelante con la ayuda del Señor. Qué bonito es que una persona tenga ese espíritu. Qué bonito que una persona tenga ese sentir y no tenga un sentir de derrota. Porque es bonito mirar personas que tienen un sentir de victoria. Pero hay personas que tienen un sentir de derrota, que solamente pasan la primera dificultad y ya se dan por vencidos, ya se rinden. ¿Por qué? Porque falta esa cualidad en esa persona que se llama perseverancia. Recuerde, Dios quiere que nosotros continuemos en esta vida hacia adelante hasta lograr el objetivo. El valor que le damos a nuestra meta determina la fuerza con la que perseveramos. Si para mí aquel trabajo vale mucho, yo lo cuido, lo valoro y me esfuerzo y hago todo lo que tengo que hacer para mantener ese trabajo.
Sí, para mí el negocio es importante, para mí es importante, es esencial, no importa la situación, los bajones que se den o las situaciones que esté pasando en ese negocio, yo voy a salir adelante, yo voy a perseverar porque para mí es la meta ese negocio. Lo mismo en la vida espiritual, mi meta es entrar al cielo, ese es mi deseo, la salvación, tener la salvación. Yo voy a perseverar porque para mí esa meta es importante. Qué lindo es que nosotros tengamos la salvación como una meta importante en nuestra vida. Venga lo que venga, pasemos lo que pasemos, nada nos va a detener. ¿Por qué? Porque sabemos, yo quiero lograr ese objetivo, yo quiero llegar allá. Yo no me quiero quedar a medio camino. No me voy a rendir ante esta situación. El valor que le damos a nuestras metas determina la fuerza con la que perseveramos. Yo he visto personas, y si pongo de ejemplo el estudio, que es algo cotidiano. Yo he visto jóvenes que ellos quieren tener un título y esos jóvenes se queman las pestañas, esos jóvenes se desvelan, esos jóvenes aguantan hambre, pero ellos no se detienen porque tienen una meta. Quieren ser profesionales, quieren alcanzar ese título. Así lo mismo en la vida espiritual. En la vida espiritual yo quiero alcanzar la salvación. Yo tengo que esforzarme, no importa la prueba, no importa la lucha, no importa si el enemigo usa a mi familia, no importa si usa a mi esposa que es inconversa o al esposo que es inconverso, a los hijos. Yo voy a seguir adelante. Tenemos que ser fuertes. Yo recuerdo cuando yo comencé en el Señor, recientemente que comencé en el Señor, alguien golpeó a un hermano mío, lo llevó a ingerir bebidas alcohólicas con la intención de quitarle la vida. Pero gracias a Dios hubo alguien que intervino y no lo logró. Entonces, para mí fue una prueba difícil porque estaba comenzando. Y entonces comienza alguien a meterme a mí, a 6 años, y me decía, si a mí me hubieran tocado un hermano, así como que lo tocaron, ya lo tuvieran 4 tablas. Y comenzaba aquellas palabras contra mí: no sos hombre. Yo que vos ya hubiera agarrado un arma, ya le hubiera ido a quitar la vida a esa persona. Y claro, aquello me afectaba y yo luchando para mantenerme, porque es más fácil hacer lo malo que el bien. Y entonces tanto y tanto que recuerdo que le dije a aquella persona, le dije, ¿sabe? Me dio palabra en ese momento Dios para poderme defender porque ya era demasiado, ¿sabe? Le dije yo, que es más fácil agarrar una arma, ir a quitar la vida a alguien que sostenerse, mantenerse, esa fuerza que lo impulsa a hacer lo malo. Sabe que me he mantenido, les dije, porque tengo al Señor. Ustedes me conocieron cuando yo estaba en el mundo, no soy la persona que soy ahora, le dije. Gracias a Dios que ahora estoy en el camino de Dios, porque Dios cambia a las personas, porque Dios transforma a las personas. Nosotros miramos cómo estamos en el mundo, violencia y tantas cosas. Es porque, claro, el ser humano es influenciado por el mal. Y es más fácil hacer el mal que retener, que hacer el bien. Y yo bendigo a aquellas personas, yo admiro a esas personas que siempre su pensamiento es hacer el bien, y más cuando está en el camino de Dios. Yo admiro a esas personas porque, claro, cuando uno está en el camino de Dios, el enemigo trata de sacarlo de las casillas, o sea, sacarlo de ahí donde va. Pero gracias al Señor por aquellos que nos hemos mantenido en el camino de Dios. Entonces vienen pruebas, vienen luchas. Dios quiere que nosotros logremos llegar a la meta, y la meta es alcanzar la vida eterna. En la vida secular hay metas también. Y usted que tiene una meta en la vida secular, luche por lograrlo. Porque en esta vida es de pelear, es de luchar. Las personas que se quedan de brazos cruzados no logran nada. Así lo mismo en la vida espiritual, si nos quedamos de brazos cruzados no logramos nada, porque tenemos un adversario que se llama Satanás. Pero para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, y dijo Dios, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, recibiréis poder. Nosotros tenemos el poder contra ese mal, contra esas situaciones que se vienen contra nosotros. La Biblia dice que Moisés estaba frente al mar y atrás venían los egipcios. Y viene Moisés y comienza a orar a Dios y le dice, Dios, ¿por qué oras a mí? Alza tu mano, le dice,
extiende tu vara y divide el mar. O sea, era tiempo de dar palabra, de hablar, porque nosotros tenemos que soltar esas palabras, tenemos que atar las fuerzas del mal y desatar bendición, desatar lo bueno para nosotros. Entonces, cuando usted dice el Señor que cualquiera que dijera ese monte, quítate y échate en el mar, dando a entender, dar la orden, pero para eso hay que creer. Entonces va pasando el tiempo, y cuando menos acordamos, la situación se dio. ¿Qué sucedió? La Biblia dice que Jesús iba para cierto lugar y de repente no había, y la higuera no tenía frutos, y él dijo, nunca más nazca de ti fruto. En el momento la higuera no se secó, pero el día siguiente que pasaron los discípulos miraron que estaba seca. Amado pueblo del Señor,